Hola amigos, muy buenos días. Soy el pastor Joel Castañeda de la Iglesia Cristiana Península Viva, aquí en Acapulco, Guerrero, México. Y el día de ayer iniciamos la lectura del libro de Números. Les mencionaba yo que no es un libro sencillo de leer. Acostumbrado a otros libros que pudieran ser más de narración o más de poesía, este libro tiene su toque personal en la historia que tenemos que ocuparnos de entender para poder encontrar en él el mensaje de Dios a nuestra vida. Por ejemplo, estamos leyendo el capítulo 1 y empieza el capítulo 1 con un censo. Dios ordena a Moisés que levante un censo de todos los varones de 20 años hacia arriba, que serían los que estarían ya en capacidad de hacer su servicio militar o de poder ir a la guerra. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba preparando a su pueblo. Déjeme leer en el capítulo 1, versículos del 20 en adelante. Esta porción toda prácticamente se va repitiendo y van cambiando los nombres de las tribus de Israel. Voy a leer, por ejemplo, dice versículo 20, los descendientes de Rubén, primogénito de Israel, quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Rubén llegó a 46,500 hombres. Y enseguida va a decir cada uno de los hijos de Jacob, que son los que forman las tribus de Israel. Y dice, por ejemplo, el que sigue Simeón, y dice, quedaron registrados por clanes y familias patriarcales. Uno por uno fueron empadronados todos los varones de más de 20 años, y el número de la tribu de Simeón llegó a 59,300 hombres. Versículo 24 habla de Gad y dice, el número de la tribu de Gad llegó a 45,650 hombres. El siguiente dice, los descendientes de Judá quedaron registrados. El número de la tribu de Judá llegó a 74,600 hombres. Luego dice, los descendientes de Isaacar, el número de la tribu de Isaacar llegó a 54,400 hombres. Enseguida es descendientes de Zabulón. El número de la tribu de Zabulón llegó a 57,400 hombres. Y en lugar de la tribu de Leví quedaron los hijos de José, uno de ellos Efraín, que llegó a 40,500 hombres, y Manasés, que llegó a 32,200 hombres. También es Benjamín, el menor de todos los hijos de Jacob, que llegó a 35,400 hombres. También los descendientes de Dan, que su número llegó a 62,700 hombres. También Aser el número fue de 41,500 hombres, y finalmente Neftalí, que llegó a 53,400 hombres. Dice versículo 44, este es el resultado del censo que hicieron Moisés y Aarón con la ayuda de los 12 jefes de Israel, cada uno en representación de su familia patriarcal. Todos los israelitas mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar fueron anotados según su familia patriarcal. El total llegó a 603,550 israelitas censados. 603,550. Algunos comentaristas bíblicos hablan de que si los varones mayores de 20 años eran de 603,000, bueno, entonces quiere decir que el pueblo de Israel en su totalidad probablemente era una población arriba de 1,500,000 de personas. Ese era el pueblo de Dios más o menos a un año de haber salido de Egipto. Y decíamos ayer brevemente que Números está después del libro de Éxodo. Éxodo narra el primer año, básicamente 13 meses después de la salida de Egipto rumbo al desierto. Y ahora Números va a narrar los siguientes 39, 40 años, que es la vida del pueblo de Israel en el desierto. Pero esta historia tiene sus características muy especiales porque en el Éxodo Dios había instruido a Moisés para que el pueblo levantase un tabernáculo, lo cual cuidaban los levitas. Levitas, hijos de Leví, era la tribu del pueblo de Israel que cuidaba del tabernáculo y de todos los ornamentos que estaban dentro del tabernáculo. Y curiosamente, entre Éxodo y Números está el libro de Levítico. Una vez que Dios
les da indicaciones para que levanten el tabernáculo que está en el centro del asentamiento donde estaba el pueblo de Israel. También les da leyes. Levítico es el libro de las leyes. Y hay leyes de diferentes tipos. Hay leyes ceremoniales, hay leyes de sanidad, hay leyes civiles, e inclusive está la ley moral. Y cada una de estas era la intención de Dios por ordenar al pueblo que había salido de la esclavitud en Egipto, que en Egipto no tenía identidad, no tenía reglas de vida, y ahora que sale rumbo a la libertad en el desierto, era necesario que el pueblo tomara una identidad como pueblo de Dios, y en esa identidad estaba regida por las leyes. Así es que cuando llegamos a Números, ya el pueblo de Dios tiene su tabernáculo, tiene los levitas, tiene las leyes de Dios. Pero ¿qué viene ahora? Ahora viene la toma de la tierra prometida. Desde que Dios sacó al pueblo de Egipto, les dijo, salgan de Egipto porque yo los voy a llevar por el desierto a la tierra prometida. El pueblo, como esclavo, no tenía una tierra, y cuando salen al desierto se convirtió en un pueblo nómada. Y la promesa de Dios es que ellos finalmente se asentarían en un pedazo de tierra que sería la tierra prometida, la tierra de Canaán, en donde ellos habitarían para siempre. Por ejemplo, si mirásemos hacia el futuro, veríamos a David asentándose en Jerusalén, tomando Jerusalén como la capital del reino. Pero para llegar a eso era necesario que el pueblo se ordenara en su interior y que se preparara para la conquista, porque esa tierra prometida estaba ocupada por otras naciones. Y en este tiempo en el que los pueblos peleaban la tierra para poseerla, era necesario que el pueblo de Israel peleara por la tierra que Dios le había prometido, que era la tierra de Canaán. En este tiempo, Dios hace un censo de todos los varones mayores de 20 años preparándose para la guerra. Pero queridos amigos, ¿qué quiero yo decir con esto? Que tenemos que ver a Números en la perspectiva de lo que está sucediendo en la Biblia. ¿Qué es lo que viene desde el Génesis y hacia dónde avanza pensando hacia el Nuevo Testamento? Y tenemos que meter al libro de Números en esa misma línea de la historia. Es decir, en el principio Dios creó a Adán y a Eva. Adán y Eva desobedecieron a Dios, y cuando eso sucedió, Dios dio una advertencia a la serpiente y le dio una promesa al hombre diciendo que de la descendencia de la mujer vendría aquel que sería quien pisaría a Satanás en la cabeza y quien traería redención al hombre. Ese es el Señor Jesús. Pero para que eso se pudiera cumplir, Dios forma un pueblo con Abraham, Génesis capítulo 12. Y de Abraham finalmente vienen las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus de Israel caen, van a Egipto por una hambruna y quedan como esclavos en Egipto. Y Dios libera a su pueblo de Egipto y los lleva al desierto para que se asentara como una nación, porque de esas 12 tribus, de la tribu de Judá, nacería Jesucristo como un judío. Veamos cómo Números, el libro de Números, está dentro de esa historia. Es un capítulo más. Y en este libro vamos a leer interesantes historias de cómo el pueblo de Dios interactúa y cómo Dios tiene un pacto con su pueblo y cómo el pueblo falla al pacto de Dios. Pero no me quiero adelantar, solamente por hoy déjeme decirle eso. El libro de Números está incluido en la historia de la redención. Cuando lo leamos tenemos que encontrar en el libro la figura de Cristo y tenemos que ver cómo va cumpliendo dentro del plan redentor la historia del pueblo de Dios. Queridos amigos, al igual que en Números, cada capítulo no está fuera de la historia, está incluido en la historia de Dios, igual que en nuestra vida. Cuando llegamos a Números y no entendemos lo que leemos y por qué está ahí, no lo entendemos, pero está incluido en el plan de Dios. De igual manera en nuestra vida, hay situaciones que no podemos comprender, hay situaciones que escapan de nuestro entendimiento, pero yo le digo algo, ningún evento en nuestra vida está fuera del plan de Dios. Dios tiene un plan. Y Dios nos incluye en el cumplimiento de ese plan, y las circunstancias que vamos viviendo es porque Dios tiene preparado algo para nosotros y nuestro deber es estar atentos a eso que Dios quiere mostrarnos en cada capítulo de nuestra vida.
Pidamos de la dirección de Dios. Padre, gracias por el libro de Números, que aunque nos pueda resultar difícil de entender, ayúdanos, Señor, danos la sabiduría para comprender cómo el libro de Números encaja en la historia de la redención, cómo el libro de Números inclusive apunta a Cristo, habla del Evangelio de Cristo. Te ruego, Señor, danos la paciencia, danos la pasión, danos el amor, para que al leer la palabra podamos comprender tu mensaje a nuestra vida. Hoy, Señor, que es día lunes, rogamos de tu presencia en nuestro trabajo, danos la capacidad de resolver los problemas que se presentan en el diario vivir y sobre todo ayúdanos a vivir con sabiduría. Ayúdanos a tomar decisiones, aquellas que nos acercan más a ti. Te rogamos, Señor, que nos des la paciencia, la templanza, que nos des el dominio propio frente a la adversidad y ayúdanos a mirar como en nuestra propia vida desde la perspectiva como tú la ves, y que esto pueda traer paz a nuestro corazón. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.